Bogotá en el 2018. Bueno, desprendimiento realmente fue construido como a partir de retazos de muchas cosas, pues de guiones que tenía escritos como en agendas, como, sí, como en agendas sueltas y pues gracias como a la convocatoria de pues a la residencia entre viñetas, de eso fue el 2015, 2014, eh, pues como que pude reunir, digamos, toda esta historia que realmente pues son fragmentos, pero todo gira alrededor, digamos, de esta historia pues de amor, desamor. Eh, pues yo tenía, pues fue como un proceso de reunir, digamos, como todo esto que estaba disperso en varias agendas y en varios guiones, e inclusive también, pues mi proceso de creación a veces puede ser tanto desde la palabra como desde la imagen. Entonces a veces tenía pequeños escritos que los iba convirtiendo en estos juegos de imagen y texto. A veces tenía una secuencia clara de imágenes, pero quería contar algo más desde el texto, entonces buscaba las formas en que funcionaran eh, pues estos dos elementos como muy ancladamente. En sí el proceso de dibujo fue más o menos de un mes y medio, 2 meses, y pues y realmente Desprendimientos estuvo guardado mucho tiempo, que Entre Viñetas me decía que pues que esperáramos, que lo íbamos a publicar desde Entre Viñetas, y pues resultó pues que Daniel Jiménez se fue a estudiar su maestría. Bueno, entonces como quedó ahí como el proyecto volando, y un día pues me enteré de la convocatoria de Fauna Nociva y, y lo enviaba, pero yo también antes había autoeditado, autopublicado una primera edición para ir a una feria en Medellín. Entonces les escribí que si podía, si estaban buscando solo obras inéditas, que yo ya había publicado un primer tiraje, me dijeron que no, que estaba bien. Entonces mandé el manuscrito y ya, y pues resultó que lo gané, y pues ha sido un proceso muy bonito de la retroalimentación, pues que ha pasado desde que se publicó, los comentarios de los lectores, pues que lo lean uno en otras partes, es chévere. No, no, no hubo, no, desprendimientos desde que terminé de dibujar la última página, así ha estado siempre, pues en las diferentes tiradas que se ha sacado, no se ha movido nada. Pues muestra, a ver, pues a mí me gusta, claro, pues el cómic obviamente. En cuanto a cómic, me gusta mucho un historietista que se llama Anders Nielsen. Eh, Me gustan mucho los juegos como simbólicos que hace con la imagen, cómo transforma eh, los símbolos y cómo estructura las páginas, porque a veces hay unas viñetas que ocupan toda la página, a veces hay unas viñetas eh, muy, como que la página se vuelve un espacio muy generoso en donde simplemente tres elementos juegan y se construye ahí como el recorrido visual del ojo y se cuenta ahí un montón de cosas. Entonces me gusta mucho Anders Nielsen en ese sentido. Y pues me gusta mucho Schulz, me gusta mucho Charlie Brown, digamos, como por esa síntesis visual que transforma, que utiliza en sus tiras. Creo que eso es de las cosas que más me gusta en el cómic, como lo sintético que puede llegar a ser, y esa, cómo se maneja esa síntesis para que el lector pueda elaborar un montón de significados
y historias a partir de 3, 4 trazos, eso me gusta mucho. En cuanto al texto, pues a mí me gusta mucho la poesía, pues no soy un gran conocedor, pero me gusta, Creo que en el chat preguntaron que quién. Supongo que se trata de Schulz, el autor de Peanuts. sí, de Peanuts, Charles Schulz. Y Anders Nielsen, pues que también les estaba contando. Pues también ahorita yo estoy haciendo una novela gráfica de ciencia ficción, también me gusta mucho la ciencia ficción. Eh, y ya no sé si les contesté la pregunta. Pues yo desde el principio, yo concebí pues, la publicación con algunas páginas, pues algunas dobles páginas, pues era muy consciente que quería en ese momento que presentar como doble página y que no. No, yo lo diagramé totalmente también, pues yo soy diseñador editorial, entonces eh, para cuando yo saqué la primera tirada de forma autogestionada, pues yo pensé la publicación de cómo iba a ser físicamente y básicamente cuando volví a mandar a la convocatoria de fauna nociva, respetaron totalmente como mi diagramación. No es una estatua que exista. Creo que cuando lo estaba dibujando era como una representación de lo estático, de cómo estas ideas preconcebidas se nos imponen y como en esa viñeta donde explota, quería como contar un poco de pues el poder que tenemos para romper esas cosas. Básicamente esa era como la intención ahí metafórica de la estatua. Pues en un primer momento era como para proteger un poco la identidad de esta chica, pues que es real, y, pero pues después pensando un poco, después de releerlo y de escuchar retroalimentación de varias personas que lo leyeron, creo que es como un intento de, de mío por negar ciertas cosas, por tratar de ocultar, por tratar de como en el proceso de dibujo y de creación uno revela tanto de uno mismo, eh, esas páginas que yo intento un poco y esas viñetas de ocultar ciertas cosas, creo que también es un intento de protegerme y proteger, digamos, la realidad. No sé si eso tiene un poco de sentido. Como estas primeras páginas, pues las quería como llenar, digamos, como en representación de las cargas emocionales que estaba en ese momento de la historia, que estaba sintiendo en ese momento de la historia, y, y como para marcar un ritmo, como esas primeras páginas, como tan llenas de elementos, y el vuelco a las siguientes páginas que son como más etéreas, más con otro tipo de estructuras. Entonces era como para marcar una línea muy clara, una frontera en que esa primera parte estaba contando desde un punto de vista y el resto estaba contando desde otro punto de vista. Pues no, básicamente creo que por tiempo, eh, pues con Daniel de Entre Viñetas, pues el plan de trabajo era que yo entregaba el cómic en un mes y medio y de una iba a publicación. Entonces elegí, digamos, un solo tono para pues, ser más eficiente, digamos, en el proceso de dibujo.
creo que no he pensado mucho en eso. Eh, creo que no es tanto como la figura femenina, sino esta chica en especial, digamos, por como la relación como extraña que teníamos, que era como que no se sabía muy bien qué era, entonces como que las serpientes tienen esta facultad como de camuflarse, de ser muy ágiles, de, de pasar por, por varios terrenos, bueno, pasar desapercibidas, pero al mismo tiempo son una figura muy fuerte, entonces yo creo que por eso. Pues en ese momento, entre Viñeta sacó una beca de circulación nacional, entonces al ganador eh, eh, lo llevaban por varias partes del eje cafetero, entonces esto, digamos, todos los municipios de Quindío, varias veredas, dando unos talleres también, y mientras eso ocurría, estaba, digamos, en el proceso de creación del cómic. Sí. Con este estilo. Eh, pues yo ahorita ya pues tengo como cierto distanciamiento con desprendimientos, pues porque fue algo que dibujé ya hace rato. Mm, pues no, inclusive no sabría decir que lo último que estoy haciendo se parezca mucho a desprendimientos, que es una historia pues, de ciencia ficción. Eh, pero creo que si las influencias de pronto hablan un poco sobre el trabajo de uno, pues por ahí podría ser. Me gusta mucho, pues retomando un poco lo que estaba diciendo al principio, pues los historietistas que me gustan, Anders Nielsen, como lo que ya les dije, Chris Ware, digamos, también por esta forma de estructuración del espacio de trabajo, me gusta mucho. Y sobre todo estoy explorando, digamos, eso en la novela que estoy dibujando de estos juegos narrativos que se dan en el espacio de la página. Unas 120 páginas, como está planeado. Es una historia pues, de ciencia ficción y como que la humanidad se extinguió. Hay un pequeño grupo de humanos sobrevivientes que llevan muchos años eh, sobreviviendo como a través de los vestigios de la civilización anterior y han creado un montón de mitología alrededor de esos vestigios de tecnología y, y esos restos de la humanidad antes y tratan de encontrar su lugar en el mundo y el sentido de dónde están a partir de esos rastros de la civilización anterior que quedan y le empiezan a dar un montón de significados a, a estas, digamos, a la civilización antigua que no conocieron y se basa básicamente en un personaje que intenta eh, contradecir todo lo que se cree en esa sociedad. Ya cuando tengo un guión más o menos claro en la cabeza que quiero dibujar, puede ser pues este guión, eh, muchas personas lo trabajan diferente el guión de cómic. Algunos tienen la estructura de viñeta uno, es este tipo de plano, estos son los diálogos. Yo estructuro más los guiones como sí, como bloques de información sobre la página. Entonces yo tengo primero claro qué quiero contar y después cómo quiero que eso se vea en la página. Entonces, eh, puede ser, en, eh, lo que sí hago es
empezar como desde la retícula básica de 9 viñetas, pero esa la voy descomponiendo. Entonces, y la pienso también cómo funciona eso en la doble página, de cómo desestructuro esto acá, y, y pensando mucho también en el lector, del orden de lectura que va a tener eso. Con ciertos amigos, Reptil, por ejemplo, yo le muestro, Rep, que le falta esto, se entiende lo que quiero decir o no. Igual, pues la prueba de lectura, pues yo la tomo es como de que el ojo recorra exactamente el camino que yo quiero que recorra, pues más allá de la interpretación del cómic. Pues yo creo que va a sacar una nueva tirada próximamente, porque si me lo han preguntado mucho y en estos momentos, pues yo ya no tengo más ejemplares y Fauna Nociva es la única que los vende, pero ellos están en México. Entonces, pues ¿Lo están vendiendo que por Amazon o por dónde? ellos tienen una tienda virtual, pero pues hacen envíos internacionales, pero no sé qué tan favorable sea el envío hasta Colombia. Mi editor siempre mantiene encima de mí y, y pues ya le he dado varias largas al asunto. Pues yo espero terminar a finales del próximo año. Fui profe hasta el semestre pasado. Me aburrí de Ibagué, entonces busqué otro trabajo. Pues mientras estuve allá en Ibagué, el programa de diseño, eh, fue muy interesante como llevar el cómic pues a estos espacios, porque primero pues, los estudiantes no están muy familiarizados con el cómic. Los chicos de entre que 17 y 22 años es más bien poco el cómic que se ha leído. Es muy interesante abordar ciertas problemáticas a través del cómic, como la lectura que da el cómic y la aproximación a ciertos retos, ciertas problemáticas. Es bien interesante desde los estudiantes, desde digamos, los otros docentes es difícil de primera que entiendan, digamos, el valor formativo que tienen los cómics. Desde el diseño es un poco más sencillo porque, digamos, uno tiene la excusa de que hacer cómics ayuda mucho a los procesos de aprendizaje y enseñanza de la creación de mensajes visuales, creación de, pues de afianzar conceptos del diseño, del color, del, de, la, de la estructura de los mensajes, de las páginas. Entonces, digamos, por ese lado, en cuanto a educación visual, es más sencillo. Tanto Reptil como yo, acá en Manizales, eh, eh, teníamos, pues ahorita estamos como pensando en reactivar espacios de lectura. Teníamos el club de lectura y de creación de cómics en el Banco de la República, y bueno, y de ahí se creó un grupo que bueno, después se dispersó, bien juicioso, bien interesante, donde leíamos cómic. También en la Caja Producciones. En la Caja Producciones, también estuvimos ahí como en varios espacios, varios años. Y sí, en la Feria del Libro de Manizales tuvimos un espacio que se llamaba El Publicadero, que era un encuentro de autoedición autoedición, fanzines y contenidos dibujados, donde hacíamos sí, charlas, exposiciones, feria gráfica. Y este año pues lo íbamos a retomar, pero pues con todo esto que pasó, bailas.